Bien. El sistema entiendo que la mayoría ya lo conoce o ya lo utiliza, por supuesto, en el día a día. Y lo primero que vamos a ver es esto de la importación de comprobantes. Entendemos que es una funcionalidad del sistema muy útil, muy interesante, porque el sistema es muy versátil en cuanto a la posibilidad de importar, como saben, diferentes tablas, clientes, proveedores, artículos, desde planillas de Excel, pero también tenemos la posibilidad de importar comprobantes, tanto de Excel como de la descarga de mis comprobantes de AFIP, lo cual no es un tema menor. ¿Qué comprobantes vamos a poder importar? Comprobantes de venta, si nosotros facturamos por AFIP, si nosotros tenemos otro soporte sobre el cual se factura. En varios casos tenemos clientes que utilizan el sistema Info1 como back office y tiene un sistema específico para la facturación de su organización y entonces importan esas facturas ya emitidas. Pero no solamente nos vamos a quedar ahí, vamos a poder importar también comprobantes de cobranzas, ¿eh? E incluso la compensación entre comprobantes, para que luego cuando saquemos el informe de composición de saldos, el informe salga limpio, los comprobantes estén compensados y podamos ver realmente el estado de cuenta tanto de nuestros clientes como de nuestros proveedores, porque así como podemos importar comprobantes de venta, de cobranza y la compensación, podemos hacer lo mismo en comprobantes de compra, comprobantes de pagos y también podemos importar compensaciones de comprobante de compra. Vamos al detalle fino a cómo se hace esta operación. En principio vamos a ir a la parte de registración de comprobantes, ya que estamos, ingresamos a esta nueva pantalla. Vieron que desde hace un tiempito, tanto en ventas como en compras, encontramos una opción que dice facturación nueva y registración de comprobantes nueva. Bueno, está bueno que se empiecen a familiarizar con esta nueva pantalla porque dentro de unos meses la registración tradicional va a desaparecer. Entendemos que es o se ha desarrollado esta pantalla mejorando la visual, mejorando la performance, etcétera, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar en todos estos circuitos que yo les dije, compras, ventas, cobranzas, pagos y compensación, una opción que dice importar, ¿sí? Entonces, presionamos en importar y aquí el sistema, en esto que hablamos de la versatilidad, tiene la facultad, tiene la posibilidad de no atarnos a un formato externo, ¿sí? Así como, por ejemplo, a nosotros nos pasa cuando nosotros le queremos exportarnos el libro de IVA digital, queremos exportar las retenciones y percepciones, AFIP nos impone un formato de archivo que nosotros tenemos que generar para que ellos lo puedan importar. Bueno, Info1 no trabaja así. Info1 dice, decime cómo o con qué formato viene el archivo externo y yo me adapto. Entonces, esto lo hace muy versátil. Cliqueando en el más, fíjense que tenemos una gran cantidad de formatos, podemos crear todos los que necesitemos. Incluso si tenemos diferentes lugares, pueden ser diferentes tipos de planillas, ¿sí? Quiero ver acá predeterminados, fíjense que ya tenemos formatos predeterminados para firma y comprobantes y para el libro de IVA digital. Ya vienen estos predefinidos en Legerman y no se pueden modificar porque están adaptados a los formatos que ya vienen desde AFIP. Pero yo me voy a centrar en este que armamos con Natalia. Y le voy a poner editar para que ustedes vean cómo trabaja. Bueno, la misma definición se puede utilizar para importación de comprobantes de ventas y para importación de comprobantes de compra. Y es tan simple como decirle al sistema, en el Excel que voy a importar, la fecha viene en la columna A, en este caso, el tipo de comprobante en la B, la letra en la C, es decir, yo acá voy a elegir en qué columna viene el dato que le quiero importar al sistema. Puede ser que haya columnas que salteo porque viene información que no me interesa importar. Soy totalmente libre de definir cómo está creado mi Excel. Con algunos campos que son obligatorios, o sea que sí o sí tienen que venir en el Excel, que son estos que están marcados con un asterisco. La fecha de emisión, el tipo de comprobante, por acá tengo la razón social del cliente, el número de decuito, de documento, la situación de IVA, ¿sí? Hay algunos datos que sí o sí
los tengo que indicar en el Excel, tienen que venir, y si no me vienen dados del otro sistema, los tendré que cargar a mano previa importación. Después tenemos mucha versatilidad en el hecho de decir, en el Excel puede venir, por ejemplo, el artículo o el concepto que voy a importar o no. En eso el sistema va a tomar diferentes prioridades respecto del tema del artículo y del concepto. Si nosotros lo informamos en el Excel, ese va a ser el prioritario, es decir, el comprobante va a asumir el artículo o los artículos que nosotros informemos. Ahora les voy a mostrar en un ejemplo cómo deberíamos hacer para importar un comprobante que tiene muchos ítems. Si en este caso en el Excel no lo informamos, fíjense que yo acá tengo una opción que dice por acá tipo de ítem y código del concepto artículo. Esto es importante. Si yo quiero importar el código de concepto artículo, es obligatorio, fundamental que yo le ponga el tipo de ítem, porque si no, el sistema no va a saber si es un artículo o un concepto y no va a saber de qué tabla buscarlo y no me lo va a poder importar, me va a arrojar un error. Puedo importar cantidad, precio unitario, importe neto, tasa de IVA, importe de IVA, etc. Por otro lado, le decía, si el detalle del artículo concepto viene en el Excel, ese va a ser la prioridad. Si no viene en el Excel, el comprobante se va a importar con una sola línea, con un solo concepto o artículo. ¿Y de dónde lo va a tomar? Lo va a tomar del que nosotros hayamos indicado como habitual del proveedor o del cliente. Fíjense, si nosotros vamos a compra proveedores, que nosotros en la tabla de proveedores podemos indicarle, acá en otros datos, el concepto habitual o el artículo habitual. Bueno, si el Excel no trae un detalle de artículos, el sistema al comprobante que detecte, en este caso el proveedor Legnano, le va a asignar este concepto o este artículo que nosotros hayamos indicado como habitual. Y si el proveedor no tuviera asignado ningún concepto o artículo habitual, bueno, en la parametrización de la importación, nosotros le vamos a poner uno que va a ser el que va a tomar para todos. Fíjense que nosotros vamos ahora en el proceso de importación a cargar algunos datos, si es que no vienen en el Excel, ahora les voy a mostrar cómo se hace. Pero voy a volver acá, donde estábamos recién, y bueno, además de decirle las columnas que van en compras, las columnas que van en ventas, le tengo que hacer algunas tablas de relaciones respecto del comprobante, porque el sistema es tan flexible que tampoco nos obliga a que, por ejemplo, el detalle del tipo de comprobante venga de una determinada forma. Yo acá le digo, mira, si voy a importar compras, el comprobante que para el sistema Info1 es factura, en el Excel tiene este código. Podría ser FC, podría ser un 1, podría ser que diga factura. Lo que nosotros sepamos que viene en el Excel se lo indicamos acá. Nota de crédito, nota de débito, ticket, etc. Y para ventas lo mismo. Entonces, ni siquiera estoy atado a decirle al otro archivo, mira, cuando me mandes una factura me tenés que poner el código FC. No, poneme el código que vos necesites, yo identifico que es una factura y lo relaciono acá. Y lo mismo tengo que hacer con las situaciones de IVA, porque hay veces que viene, no sé, responsable escrito dice RI, a veces dice 1, a veces dice RESP, INSC, lo que nosotros queramos poner, el sistema lo va a detectar en función de la relación que nosotros le indiquemos acá. Y por último le vamos a tener que decir con qué símbolo utilizamos como separador de decimales y qué símbolo utilizamos para el separador de miles. Eso es todo. Ya tenemos configurado nuestro formato de importación. Una muy buena ayuda que nos da el sistema es esta opción, este botoncito Excel que yo tengo acá. Cuando yo lo tengo definido, aprieto el Excel y el sistema me va a generar una plantilla, fíjense, una plantilla con el formato cómo quedó el archivo de importación. Entonces, yo acá podría, del otro archivo que yo tengo, copiar y pegar, o podría directamente cargar datos acá. Hay gente que me dice, mira, es más rápido para mí, porque no tengo muchos detalles de artículos, nada, cargar en el Excel y después importar el sistema. Perfecto, es una muy buena opción, si quisieran hacerlo. Fíjense que tengo dos solapas, ventas y compras, que nos genera el sistema. Yo, por supuesto, que ya tengo una creada de ejemplo, donde tengo comprobantes de venta y de compra.
Un dato a tener en cuenta es que si el cliente o el proveedor no existe en el sistema, nosotros con solamente cargar estos dos datos, que son la razón social y el quit, el sistema solo lo va a dar de alta. Lo va a dar de alta y va a tomar de los datos de AFIP el resto de los campos que corresponden a ese cliente o proveedor, sea el domicilio, sea la situación de IVA, etcétera, lo va a tomar de AFIP. Perdón, Fíjense. Pablo, aprovecho a hacer una interrupción pequeña para comentar dos cositas o aclarar dos cositas. Respecto a lo que vos estabas diciendo de la importación de comprobantes, que podías poner para lo que es factura FC o el nombre que cada uno quiera, si bien ahí hay un listado de comprobantes, también se pueden importar otros que tampoco están ahí en ese listado, como por ejemplo los remitos, sí que no figuran ahí, pero también es posible importar remitos. Y también aclarar que este taller, si bien está pensado para lo que es empresas, Info1, también está pensado para contadores, porque muchas de estas funcionalidades también están en lo que es Onvio, con lo cual es válido para ambos sistemas. Perfecto, perfecto, gracias Gracias. Nati. A vos. Bueno, fíjense, yo acá tengo un ejemplo, voy a importar, por ejemplo, yo tengo ventas y compras, voy a importar compras, en este caso. Fíjense que con ese mismo formato que teníamos de importación, completé datos. Fíjense que puse la fecha, el tipo de comprobante, la letra, el punto de venta y el número. Y en este caso pueden observar que los tres primeros renglones, las tres primeras filas, comparten el mismo número de comprobante. Esto es, cuando el sistema encuentre que la fecha, el tipo de comprobante, el punto de venta y el número coinciden, le estamos indicando al sistema que todo esto es un solo comprobante. Que en este caso va a tener tres artículos, que son mis códigos 3, 4 y 5, con diferentes cantidades, con diferentes importes. Incluso fíjense que uno tiene una tasa de IVA distinta y el importe del IVA. Entonces, después tengo el comprobante 25, 66, 67, 68 y 69. Todos en este caso son comprobantes que le hice al proveedor gestión online. Así que voy a cerrar el Excel y vamos a ir a importarlo para que vean cómo funciona esto. Fíjense qué fácil es. Elijo la configuración, elijo el archivo donde lo tengo. Ahí está. Y voy a decirle, mira, los comprobantes vienen de la fila 2 hasta la fila 8, en este caso porque son 5 comprobantes con uno que repite 3 líneas. Si yo le pongo de la fila 1 me va a dar error porque es la cabecera. Entonces, bueno, esa es la posibilidad que tengo. Y voy a utilizar la hoja compras. Esa es la que voy a importar. Le pongo que obtenga datos de AFIP. Cuando es proveedores esporádicos, el comprobante va a ser de contado, entonces me dice a qué placa va a mandarle el dinero, la cobranza, porque va a ser contado sí o sí. El resto de los comprobantes van a pasar, en este caso, como no le estoy indicando, van a pasar como cuenta corriente. Acá me dice qué condición de pago le pone para cuenta corriente, qué condición le pone para contado. Ven que acá tengo algunos datos, concepto grabado, concepto exento. Estos son los que pondría el sistema por defecto en caso de que el concepto no venga en el Excel y en caso de que el proveedor, en este caso, no tenga un concepto asociado. Los regímenes especiales, bueno, algunos parámetros más. Pero simplemente eligiendo el comprobante, el sistema va a correr el proceso. En caso de que no pueda importar por algún motivo, me va a dar un mensaje de error y me va a detallar los motivos del error. Y en este caso, bueno, me dijo que la importación finalizó, que se importaron 5 compras, que son las que yo tenía en mi Excel, y me emite un informe, que si bien dice errores, en este caso no hay errores. Si algún comprobante no lo puede importar por un error, la fila aparece toda pintada de rojo, o sea que rápidamente podemos identificar. En este caso acá me pone que son observaciones, y la observación me dice que como el ítem no tenía un depósito válido asociado, se asume el depósito habitual del artículo. Bueno, perfecto. Porque yo en el Excel no le envié la información del depósito al cual quería que me importe ese ítem, porque ya lo vamos a ver después, pero este comprobante yo evidentemente lo tengo indicado como que me afecta a stock. Entonces también el sistema me quiso dar de alta stock de la mercadería que estoy importando. Vamos a ver qué pasó. Vamos al sistema. Ahí aclaro que tengan en cuenta que las advertencias son, como dice Pablo, justamente advertencias, ¿no? Nos permite volver a importar los comprobantes, pero nos informa que hay algo para corregir o algo para mirar.
pero no quita que los comprobantes los importa igual. Y aclarar también, que tal vez lo dijo Pablo, no lo escuché, que esto también es válido para la parte de clientes, ¿no? Así como estamos importando, en este caso, facturas de compra, también se pueden importar facturas de venta. Claro, eso es lo que yo decía al principio, que podemos importar no solamente comprobantes de compra y venta, sino también cobranzas, pagos y compensación. Exacto. Bueno, ven, aquí están nuestros 5 comprobantes, el 63, 66, 67, 68 y 69, que son los que tenemos en nuestro Excel. Vamos a pararnos en el 63, que es el más interesante porque tiene varios ítems, y vamos a analizar. Y acá podemos ver, entonces, que la factura del proveedor gestión online, fíjense que asumió los 3 artículos, el 3, el 4 y el 5, que son los que tenemos acá, con las cantidades 1, 2 y 3. El precio neto me tomó el que yo puse en el Excel, 1500, 2500 y 3650, y lo que hizo fue dividir en el precio unitario el precio que yo le puse en el Excel por la cantidad. ¿Por qué? Porque yo no le mandé en el Excel el precio unitario, ¿sí? Entonces lo tomó automáticamente. También me asumió las tasas de IVA que yo le mandé en el Excel, que del medio se acuerdan que tenía 10,5, y los importes de IVA. Y esto me dio el importe total del comprobante. Fíjense, qué fácil y qué rápido pude importar este comprobante. Si voy al proveedor, veamos que yo, este proveedor, en este caso Gestión Online, solamente le había enviado en el Excel el código, perdón, la razón social, la situación de IVA y el quit, y el sistema, al importarlo, tomó de AFIP y me cargó todos los datos de los domicilios, la condición de ganancias, de ingresos brutos, etc. Esto lo hace en forma automática, incluso le puso el código correlativo que correspondía. Todo esto lo tomó automáticamente de AFIP en el momento de importar, sin necesidad de que yo lo haya tenido que detallar en la importación o en el Excel, ¿no? No vamos a mostrar el detalle porque es todo igual, digamos, el proceso es el mismo, pero quería que vean que en pagos también tengo la opción de importar, donde tendré que también aquí crear mis propias definiciones, no son las mismas. Acá tengo otras definiciones, y que en compensación también tengo la posibilidad de importar con sus propias definiciones. En este caso, si vamos a ver si tengo alguna definición, acá tengo una. Perdón, tenía que poner editar. Voy a cargar el comprobante de venta, el comprobante de cobranza cancelatorio, etcétera, ¿sí? Entonces, acá tengo cobros y en pagos, y en las compensaciones, cuál es el comprobante cancelatorio, cuál es el comprobante cancelado, o sea, tengo que poner esta información para que el sistema me pueda hacer la compensación en forma automática. Como decía Natalia, si nosotros vamos a ventas, tenemos siempre las mismas opciones. En este caso, tengo también la opción de importar desde AFIP comprobantes en línea, en ventas, pero fíjense que acá en ventas sí me aparece la misma definición que cargamos en compra, porque recuerdan que yo dentro de la misma definición configuraba tanto comprobantes de ventas como de compra. Lo mismo pasa con cobranzas, pagos y compensaciones. Así que bueno, queríamos arrancar el taller con esta funcionalidad. Entendemos que aplica a un montón de situaciones de nuestra vida diaria, de nuestro trabajo diario, que nos puede agilizar un montón de tareas, que nos puede agilizar muchas cuestiones y por supuesto hacernos ahorrar tiempo. Así que nos resultaba interesante poder mostrarles esta funcionalidad. Dejo de compartir, Nati, y te pegamos con los otros temas. Perfecto, bien. Voy a compartir entonces mi pantalla como para continuar un poquito. Ahí se está viendo bien, se escucha bien. Se está escuchando bien, Nati, pero no estás compartiendo la pantalla. No se ve todavía.
¿Ahí se ve? Sí. Ahora sí. Aclaro, Perfecto. mientras tanto, perdón la interrupción, que hay algunas consultas que, como dijimos, las vamos a ver al final, ¿no es así, chicos? Perfecto. Sí, sí. Bien, bueno, como cerrando el tema que mostró Pablo, que es súper interesante por el hecho de que nos permite agilizar muchísimo los tiempos de la operatoria, aclarar que en esta última pantallita ustedes van a poder ver lo que fue importado, porque figura registrado entre paréntesis IMP, eso significa que yo ese comprobante lo importé, ¿sí? Si yo lo hubiera cargado manualmente, figura simplemente registrado. Esto es un dato importante porque si de acá a 4 o 5 meses hago una auditoría para atrás y voy a mirar un comprobante, sé de dónde, digamos, cuál fue el origen justamente de ese comprobante, ¿sí? Aclarar también que esta funcionalidad de lo que es la importación, que como mostró Pablo está en un montón de campos, incluso también se pueden importar los clientes y los proveedores desde una grilla, desde un Excel, también con el mismo formato, uno va definiendo, digamos, en qué columna va cada dato. También tenemos la posibilidad de hacer lo que es la importación de la conciliación bancaria para poder hacer una conciliación bancaria automática. Esto lo que nos va a permitir es, nosotros vamos a agregar una conciliación nueva, vamos a también definir antes un modelo de importación, ¿sí? Cada banco va a tener un modelo distinto. Básicamente lo que pide son 3 celdas, digamos, completar lo que sería la fecha, el concepto que se está, o el detalle, digamos, de lo que de la entrada o de la salida en el banco, y después pueden haber 2 columnas más, una para el debe y otra para el haber, o una sola que sea importe y que ese importe sea en positivo o negativo. Cada banco tiene un formato distinto, pero básicamente son esos 3 o 4 columnas las que hay que completar. Y lo que necesitamos obviamente es que cada uno ingrese al home banking, descargue los movimientos siempre en Excel. Recuerden que todo lo que el sistema puede importar es en formato Excel. Y lo mismo, voy a definir, por ejemplo, para el Banco Galicia, tengo el concepto o el detalle en la columna A, la fecha la tengo en la columna B, y después tengo directamente el importe en la D. Lo pongo en la D porque en la C el Banco Galicia trae otro detalle que a mí no me interesa, pero para no tener que editar, digamos, ese Excel, directamente lo tomo así. Entonces tienen la posibilidad de dejar las columnas o así como sale el Excel del banco y ubicar ustedes en las columnas, aunque no sean correlativas, ¿sí? Eso me parece importante aclararlo. Lo mismo para lo que mostró Pablo, ¿no? Esto es válido para todas las partes del sistema. Una vez que defino el Excel para poder importar, estoy en condiciones de agregar una nueva, digamos, conciliación. Voy a elegir el banco que voy a conciliar. Yo en este caso voy a elegir el Banco Provincia como para hacer una muestra. Y automáticamente me va a avisar si hay conciliaciones abiertas o cerradas y demás, ¿sí? Y me va a traer, si hay una abierta, los datos que yo tenía. Esta es una conciliación que tengo abierta, ¿sí? Esto en realidad lo vamos a mostrar por arriba porque el formato es básicamente el mismo. Comentarles que lo que hace el sistema es levantar del Excel todos los movimientos y cotejarlos versus lo que hay contabilizado. Lo que coincida se los va a marcar como, digamos, que coincide, va a verificar fecha y el importe, y la fecha siempre tiene un margen de 2 o 3 días, porque ¿qué pasa? Habitualmente uno puede tener un movimiento en el banco de depósito de sueldo, por ejemplo, que lo hizo a principio de mes o a fin de mes, y justo cayó un día que no es hábil o cayó un viernes, pero los sueldos se acreditaron el lunes, entonces puede haber una diferencia entre lo contabilizado versus el movimiento del banco en cuanto a días. No hay una diferencia en importe, salvo en centavos. Esto también lo contempla el sistema. Si hay una diferencia en centavos, te lo va a tomar como válido y te lo va a marcar como conciliado. Y si hay una diferencia de 2 o 3 días en más o en menos, también te lo va a marcar o sugerir para conciliar. Los movimientos que encuentre en el Excel y que no encuentre en el sistema, en la contabilidad, te va a informar, este movimiento está en el extracto bancario y vos no lo tenés contabilizado. Y en ese momento te va a permitir darle ingreso a ese movimiento también. Esto lo estamos mostrando, digamos, por arriba porque hay un tutorial que tenemos grabado que está muy bueno, que muestra todo el detalle. Todo este detalle que yo les estoy contando lleva más o menos 15 minutos de explicación, por eso para no hacer tan larga la presentación de hoy, solamente lo mencionamos para que sepan que está esa posibilidad y al final les vamos a compartir el link con el acceso a ese tutorial para que todos lo puedan ver, ¿sí? Obviamente que cualquier duda que tengan, al final la vemos, vamos a repasar y siempre están los canales de consulta abiertos, ¿sí? Vamos a pasar un poquito a lo que es el módulo stock, que era lo que teníamos previsto también ver hoy. El módulo stock es un módulo que está en Info 1, es un módulo adicional también, no todos los Info 1 lo tienen, pero lo pueden solicitar, es un módulo que tiene un pequeño cargo adicional, pero que tiene muchas funcionalidades y que nos pareció importante verlas.
El módulo stock básicamente trabaja con lo que son artículos, ¿sí? La gran diferencia que tiene el sistema entre artículos y conceptos es que básicamente el artículo es estoqueable, es todo aquello que yo quiero controlar, ¿sí? Y el artículo, respecto a la carga digamos, del concepto, tiene algunas particularidades porque me va a permitir cargar más información. En este caso me va a pedir la unidad de medida, ¿sí? Yo en este caso estoy trabajando con este artículo que es agua mineral, lo vendo por unidades, por botellas, pero acá podría ser kilos, metros, hay muchísimas unidades de medida. Nos va a pedir un rubro y un subrubro, que esto ustedes lo pueden definir con el nombre que ustedes quieran. Fíjense que se pueden agregar nuevos y lo único que me va a pedir es un código y una descripción, que acá pueden poner lo que ustedes quieran, ¿sí? Yo en este caso lo tengo ordenado dentro, lo que sería agua mineral, dentro del rubro bebidas, y dentro del rubro bebidas, el subrubro bebidas sin alcohol. Pero bueno, les repito que esto es el nombre que ustedes le quieran poner. Puedo agregar un código de barras si mis productos o mis artículos están enumerados con un código de barras, y puedo habilitar lo que es la lectora de código de barras. Eso se enchufa, digamos, a la máquina con un puerto USB habitualmente, y directamente levantan el código, y al facturar directamente levantan el código y de la misma forma les carga el artículo. Eso está muy bueno porque si tienen muchísimos artículos y les es útil, tengan en cuenta que tiene esa vinculación con la lectora de barras. Voy a indicar al momento de crear un artículo a qué circuitos participa, digamos. En el circuito de stock siempre, en compras y en ventas, o puedo tenerlo para compras y para ventas no, porque de repente yo puedo comprar determinados artículos que los uso como insumos, pero no los vendo. Entonces, ahí yo voy a indicar qué circuitos trabaja, digamos, este artículo puntual. ¿Cuál es el proveedor habitual? Estos datos los puedo poner como no. Esto es igual que comentaba Pablo hoy. Todo lo que ustedes vean con asterisco son campos obligatorios y lo que no tiene asterisco es opcional. Yo, si quisiera, puedo tener un margen de utilidad mayorista y minorista si trabajo con ese tipo de clientes. La tasa de IVA sí es obligatoria, ¿sí? La imputación contable, es decir, este artículo puntualmente a qué va a ir en la contabilidad dentro de mi plan de cuentas, ¿sí? Recuerden que todo lo que es la contabilidad también es un plan que está incluido o que se puede adicionar a lo que es Info 1, ¿sí? También por un pequeño costo, y la contabilidad es súper completa. Y también todo lo que uno registra en la parte de gestión, hay un botón que dice generación de asientos y todo eso se vuelca automáticamente a la contabilidad. Desde la contabilidad van a poder hacer informes, el informe mayor, del balance de sumas y saldos, un montón de reportes. Y obviamente esto también es válido, la parte de la contabilidad que ya la tiene lo que es Onvio. Los que son clientes de Onvio la conocen, digamos, y es muy completa la parte de contabilidad. Bien, y finalmente acá en la parte de stock yo voy a indicar si quiero que este artículo controle stock o no, ¿sí? Esto también es un check que lo puedo vincular yo, y si controla stock tengo que indicar cuál es el depósito asociado. Es decir, por defecto yo cada vez que compro este artículo, ¿a dónde va? ¿Sí? En este caso yo voy a indicar que va a fábrica. Primero lo compro en fábrica y después yo lo distribuyo en los distintos depósitos, ¿sí? Una vez que tenemos, digamos, creado el artículo, vamos a poder hacer movimientos, entradas y salidas. Todas las veces que yo compro mercadería o artículos, le voy a dar ingreso a ese artículo, le voy a dar, digamos, alta en el sistema, en el stock. Y cada vez que yo vendo, obviamente va a salir ese artículo. Esos son, digamos, los dos canales principales para movimiento de stock. Pero después hay un montón de movimientos que yo puedo hacer internos, sin necesidad que sea por una factura de venta o una factura de compra. Para eso tengo este módulo, stock, ingreso de movimientos, y yo voy a poder encasillar, digamos, los distintos movimientos en los que aparecen acá cuando ponemos agregar. Voy a poner la fecha, y acá tengo una grilla, o lo podemos ver acá para ver todos, y yo tengo un montón de movimientos que ya vienen por defecto, como puede ser entrada por reparación, o entrada de stock, o salida por devolución al proveedor, o salida de stock, o lo que es una transferencia entre lo que hablábamos hoy, la fábrica y un depósito, o entre una sucursal y la otra, porque de repente lo tengo en una sucursal y me lo piden de otra y se lo mando, digamos, lo tengo que dar de baja en el stock de una sucursal y darlo de alta en la otra, ¿sí? Y también puedo agregar movimientos con el nombre que yo quiera, pero siempre los voy a tener que encasillar en alguno de estos movimientos. En definitiva, siempre va a ser o una entrada o una salida o una transferencia, ¿sí? Pero el nombre del movimiento yo se lo puedo dar con el nombre que yo quiera, ¿sí? Bien. Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer una transferencia, voy a indicar acá el número del comprobante, que ese es un número que yo lo puedo indicar. Puedo indicar que toma el código de barras también. Voy a indicar el depósito de origen, desde dónde sale. Vamos a suponer que lo tengo en fábrica.
y lo voy a mandar al depósito o a la sucursal 1, lo que ustedes quieran. No hace falta indicar transporte, pero si ustedes trabajan con más de un transporte, pueden indicar incluso esa mercadería en qué transporte fue para poder ubicarla, ¿sí? Y hacer un control. Y acá vamos a ir agregando los artículos. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que el artículo harina, que dijimos que está en fábrica, y lo vamos a mandar al depósito, y vamos a mandar 5 unidades, por ejemplo. Y acá me los va cargando y yo en el mismo movimiento, en la misma transferencia, puedo mandar más de un producto, ¿no? Más de un artículo. Entonces vamos a decir que también mandamos, por ejemplo, botellas de agua mineral, que también están en fábrica, van a ir a depósito por 8 unidades, ¿sí? Y así puedo ir agregando todos los movimientos que quiera. Una vez que terminamos, le damos a aceptar. Y nos queda acá este movimiento registrado el día 24 de agosto y tenemos posibilidad también de visualizarlo como un comprobante. Por si yo esto lo quiero hacer firmar, bueno, a medio un pequeño error de borrado de cookies, ¿sí? Pero bueno, Con F5 ya te actualiza el ya, explorador y te lo muestra. a ver. Ahí está, tenés razón. Cuando les pase eso, tengan en cuenta también, que aprovechamos a comentarlo porque es algo que es una consulta recurrente, que por ahí dicen, no, tengo error, no me abre el comprobante. Uno de los errores habituales es un elemento emergente bloqueado, acá arriba. Les puede pasar, eso se gestiona desde acá, ponen gestionar permisos y les va a habilitar, digamos, todas estas pantallitas que se abren en una solapa adicional, es un elemento emergente, ¿sí? Y otro error es este que vimos recién, el 404, que tiene que ver con el borrado de cookies, ¿sí? Recuerden que estos sistemas que son web, cada botón que ustedes apretan genera un historial, genera una cookie y demás. Entonces recomendamos hacer un borrado periódico una vez por semana, borramos todo el historial, todas las cookies, y el sistema ahí va a andar mucho mejor en cuanto a lo que es el navegador, ¿sí? Porque recuerden que el sistema no es ni rápido ni lento en sí mismo, sino que depende pura y exclusivamente de la señal de internet que ustedes tengan y del navegador. Si es un navegador que está desactualizado o que tiene un historial muy pesado, hace que obviamente no funcione óptimamente el sistema. Y siempre recomendamos el uso de Google Chrome. Por ahí son cosas que ya las han escuchado o las estamos repitiendo, pero bueno, es importante que sepan que el sistema está preparado para trabajar con Google Chrome. Con otros navegadores va a funcionar, pero no va a funcionar de la mejor forma, porque está, digamos, diseñado para trabajar con ese navegador. Bueno, acá estamos viendo entonces el comprobante, en donde vemos que es una transferencia, ¿sí? Estamos viendo los datos, digamos, de la empresa, estamos viendo qué conceptos o qué artículos se están transfiriendo, que en este caso son 5 kilos de harina y 8 unidades de agua mineral, ¿sí? ¿De dónde? De fábrica al depósito central, fíjense que acá dice origen y destino, los códigos de los artículos que ustedes tengan, ¿sí? Y esto simplemente, obviamente no está valorizado ni nada, porque solamente es un movimiento de stock. Pero de repente, si ustedes esto lo quisieran hacer firmar por el encargado que está subiendo la mercadería al camión o el que hace el reparto, lo pueden firmar como comprobante para ver en manos de quién fue esa mercadería, ¿sí? Bien. Después tenemos un montón de, bueno, de otros movimientos que también podemos visualizar o que podemos hacer. Y también tenemos todo lo que es los reportes, ¿no? Los informes de gestión, en donde vamos a poder ver, si bien cada módulo tiene su batería de reportes, ventas, compras, finanzas, toda la parte de cuentas corrientes de deudores y acreedores, también tenemos lo que es el módulo de stock. Seguramente en el próximo seminario hagamos una demostración de los reportes. Hay muchos reportes que están muy buenos, sobre todo lo que son los tableros de ventas y de compras, que nos permiten tener un montón de información sobre la gestión y la toma de decisiones, pero eso seguramente lo dejemos para el próximo encuentro, que seguramente será en septiembre. Hoy nos vamos a detener en lo que es stock y en los distintos reportes que hay muchísimos, vamos a ver algunos como para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, la existencia de stock. Acá yo puedo hacer filtros y poner que quiero ver desde un artículo hasta otro artículo, o de un proveedor hasta otro proveedor, o tirarlo así como está. Y siempre el sistema tiene, digamos, la metodología de armar el reporte en una grilla, que esta grilla yo la puedo exportar a un Excel. Ahí se los voy a mostrar. En donde acá podemos ver el código del artículo, la descripción, en este caso agua mineral, en dónde está, si está en el depósito central o en fábrica, ¿sí? Puedo ver a qué rubro pertenece, lo que veíamos hoy, bebidas sin alcohol, cuál es el proveedor habitual,
qué tipo de mercadería es, y finalmente el stock, ¿sí? El sistema les va a permitir trabajar con stock negativo si ustedes quieran, eso es un check que tienen como opción, trabajar con stock negativo, o si le ponen que no, obviamente no les va a permitir trabajar con ese stock. Entonces, nosotros podemos ver acá rápidamente, digamos, en dónde está la mercadería, y esto nos va a permitir también, obviamente, tomar decisiones, ¿no? Porque si yo de repente veo que tengo de bebidas sin alcohol, que es el agua mineral, en la parte de, dijimos, el depósito en fábrica, tengo en contra 63 unidades, y acá en este otro depósito, que es el depósito central, tengo 1.700, puedo hacer una transferencia. Digo, bueno, mando de acá para allá y mando de más para tener un stock también, ¿no? ¿Se entiende eso? Bueno, esto es un reporte que obviamente les va a dar mucha utilidad. También ese mismo reporte lo genera acá abajo en una especie de cubo o tabla dinámica. Estos reportes seguramente ustedes los conocen, pero hacemos un repaso rápido. Este tipo de reportes les permite a ustedes ordenar un poquito la información y decir, bueno, no, lo quiero ver por artículo lo quiero ordenar digamos, de la Z en adelante o al revés, de la A en adelante alfabéticamente, o por código lo quiero ordenar del último código al primero. Si haciendo clic acá les va a ir ordenando la información. Acá lo que estoy viendo es lo mismo, el agua mineral, que está en unidades, que es mercadería de reventa para mí, y los distintos depósitos, cuánto tengo en stock. De repente por ahí les parece más útil verlo con este formato que en la grilla, cada uno va a tener su forma, digamos, de visualizarlo. Y estos reportes, recuerden que una vez que ustedes le encuentran, digamos, el formato, los pueden guardar. Entonces apretan acá, guardar configuración, y cada vez que lo abran, se los va a abrir de esta forma, ¿sí? Yo en este caso puedo ver algo que no les comenté y que aprovecho a comentarlo ahora, es que les permite ver el sistema la parte de si yo estoy sobre el tope de reposición o estoy bajo el punto de pedido. Esto voy a aprovechar a mostrarlo desde acá. Nosotros acá podemos en todas las pantallas poner el botón derecho duplicar y quedarnos trabajando acá con este reporte, y acá me voy a mover a otra parte del sistema, que yo en este caso voy a volver a la parte de artículos. Y voy a mostrarles acá en artículo por depósito que yo tengo la posibilidad de indicarle a cada artículo cuál es el punto de pedido y cuál es el tope de reposición, ¿sí? En este caso yo sé que cuando llego a las 10 unidades ya estoy tocando el punto de pedido y tengo que estar pidiendo más. Y como máximo voy a pedir otras 10 porque tengo que llegar a mi tope de reposición. Eso es algo que yo establezco, ¿sí? Yo acá le puedo poner el valor que yo quiera, ¿sí? Fíjense que estos son campos editables, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta que eso por ahí les puede resultar útil para anticiparse y no quedarse sin mercadería, ¿sí? Bien. Una vez que yo defino esto, después lo voy a poder ver en los reportes, como les mostraba acá. Yo acá estoy viendo que el agua mineral está sobre el tope de reposición, porque yo le había puesto que era 20 y tengo 1.700 unidades. Obviamente que estoy por encima, ¿sí? De eso. Y lo mismo, esto es un campo que les va a mostrar 1 o 0, solamente les muestra si están sobre el tope o bajo el punto, ¿sí? No es que les va a arrojar valores. En este caso yo acá en fábrica, en lo que es el agua mineral, en fábrica estoy bajo el punto de pedido porque estoy en negativo, ¿sí? Entonces ahí estoy teniendo que o hacer una transferencia, lo que veíamos hoy, de la fábrica al depósito, o hacer una compra para la fábrica, lo que ustedes estimen que sea mejor para la gestión de la empresa, ¿no? Bien. Otro reporte que podemos encontrar dentro de la parte de stock son los movimientos de stock que veíamos hoy, dónde está la mercadería, cómo se mueve la mercadería de un depósito a otro. De vuelta, en todos los reportes tienen la posibilidad de filtrar o de generarlos así. Acá abajo les genera de vuelta la grilla, siempre la grilla se puede exportar. La tabla también se puede exportar, la tabla dinámica, la pueden exportar para compartirla, para imprimirla, lo que ustedes quieran. En este caso yo la voy a exportar. Aclararles también que estos cubos, que por ahí ya lo saben, yo puedo agregar datos también, ¿eh? Si yo quiero tener, por ejemplo, la unidad de medida, todo lo que está acá arriba lo puedo agregar, agrego la unidad de medida. Si quiero saber qué tipo de comprobante fue el que le dio movimiento, si bien tengo acá el comprobante y sé que es una factura, yo puedo agregar acá el tipo de comprobante, factura, y después filtrar también, ¿no? Yo digo, bueno, quiero ver solamente, no sé, las entradas de stock y me quedo con esos movimientos, solamente entradas, ¿sí? Esto lo pueden hacer en todos los campos, ¿sí? Ahora vamos a quitar el filtro. Perdón, Nati, Sí, yo siempre digo que este informe es como la historia clínica de todos los movimientos de que tuvo el artículo en el sistema en la empresa. Es como que uno acá puede repasar
así como uno en el médico tiene todas las consultas que hizo y toda la historia, uno acaba de tener detalle de movimiento por movimiento, cualquiera sea el circuito en el cual se haya generado, o sea, compras, stock o ventas. Ven que ahí en el circuito, en el informe que está mostrando Natalia, tiene una C, una S o una B corta. Eso nos dice que este informe agrupa los movimientos de cualquiera de los circuitos que hayan tocado stock. Ustedes saben que si nosotros en el comprobante de ventas o de compras le indicamos que ese comprobante afecta a stock, ya automáticamente el movimiento de stock va a estar generado en ese comprobante y no es que después uno tiene que ir a cargar por otro lado. Así que esto es un poco eso, ¿no? Este reporte quiere ser eso, la historia clínica de todos los movimientos que tuvo cada artículo dentro de nuestro sistema. Exacto. Buenísima la aclaración, Pablo, gracias. Bueno, y acá como les mostraba, yo lo exporté a un Excel, tenemos la fecha de emisión, esos son los últimos comprobantes que hicimos los días de hoy, por ejemplo, la transferencia que hicimos es una salida, ¿sí? En este caso, las unidades de medida, kilogramos y unidades, de dónde fue, de depósito, de fábrica a depósito, ¿sí? Qué artículos y las cantidades, ¿no? Y bueno, la valorización, perdón, si estuviera valorizado. Yo en este caso no lo tenía valorizado el producto, algunos otros sí, fíjense que este sí lo tenía valorizado y ya me está marcando estas 50 arroz serían kilos, estos 50 kilos de arroz, el valor total, ¿sí? Del stock, del movimiento. Y acá puedo ver justamente los que les comentaba recién, los movimientos de stock, las entradas, las salidas, a dónde fue, si fue de fábrica a depósito. Acá les indica, como veíamos hoy, si son salidas, si son entradas, si son compras, estos ventas. Tienen un montón de información. Y esto, bueno, en la forma de tabla dinámica, que es esta misma que vemos acá, y también está acá en forma de cubo, de grilla, ¿sí? Esta grilla también la podemos exportar, y siempre les va a exportar con los filtros. Eso también está bueno porque ya me permite, desde este mismo reporte, utilizar esos filtros y ver la información que yo quiero analizar, ¿no? Como yo les decía, yo acá tengo todos los artículos ordenados alfabéticamente, primero agua mineral, después bebidas, todo alfabéticamente. Y si yo quisiera, puedo ir filtrando, decir, bueno, quiero analizar solamente lo que pasó con el arroz, por ejemplo. Y quiero analizar solamente lo que pasó en fábrica, no me interesa el resto. Entonces, bueno, yo ahí voy filtrando y jugando con la información según lo que necesito ver, ¿sí? Entonces acá me va a decir, y voy viendo el proveedor, bueno, las cantidades, la valorización, qué es materia prima, bueno, si tuviera el código de barras también lo puedo analizar acá. También esto, al ser un Excel, obviamente uno le puede agregar columnas, editarlo como ustedes quieran, compartirlo, ¿sí? Y demás. Bien. Como para ir terminando, podemos ver algún reporte más. Por ejemplo, el stock valorizado, por ahí es otro bastante utilizado dentro de estos reportes. Lo mismo, tenemos la grilla, abajo el cubo, y acá lo que voy a ver es también el artículo. Siempre recuerden que los campos que están acá arriba yo le puedo agregar acá, por ejemplo, si yo quisiera ver cuál es el código del artículo, porque estoy acostumbrado a verlo con códigos, lo puedo agregar, y también lo que está acá lo puedo quitar, ¿no? Si de repente a mí no me interesa saber el tipo de artículo, si es de elaboración propia, si es materia prima, no lo quiero ver, lo puedo quitar. Esto es válido para todos los reportes, ¿sí? Lo mismo si yo lo quisiera ordenar por código en vez de por artículo, también, lo que ustedes quieran. Y acá estoy viendo de vuelta agua mineral, el depósito fábrica, depósito central y un depósito que yo le llamo 10. Y acá veo lo que tengo en stock, ¿sí? En fábrica tengo menos 63 unidades, lo que habíamos hoy en el depósito central 1700 y en el depósito 10 100 unidades. ¿Y a cuánto está valorizado ese stock, ¿sí? Y eso con todos los artículos, fíjense que son varias hojitas. Y lo mismo, yo puedo filtrar y trabajar con un solo artículo, lo mismo que vimos en todos los demás reportes, ¿sí? Vamos a abrir el canal de consultas, si les parece. Hasta acá estaría, digamos, lo que es la presentación del día de hoy. Así que vamos a ir viendo en el chat Perfecto, las Nati, ahí consultas. Sí. tengo varias consultas respecto del tema de importaciones.